más queremos agradecer a nuestros amigos de Fundación Telefónica Movistar de Venezuela por la gentileza de prestarnos su sala virtual para realizar el conversatorio acerca del impacto emocional del confinamiento de la pandemia en niños y adolescentes con necesidades educativas especiales. Queremos entonces en este momento presentarles las recomendaciones que fueron recogidas una vez concluido ese conversatorio, en donde participaron nuestras psicopedagogas estrellas, Marisabel Francisco, Anmary Rojas, Fabiola Lozada, Adriana Morales, Daniela Bellorín y nuestra psicólogo ubicada en Manhattan, Leni Virginia Bolívar Segovia. A todas ellas nuestro agradecimiento y que disfruten y les sirva de mucho estas recomendaciones que les presentamos a continuación. Una cosa muy importante que creo que podemos rescatar de lo que está diciendo Fabiola y Adriana es cómo podemos pensar en esta oportunidad de crisis. Los crisis traen cambios, los cambios pueden ser positivos, como también para los padres puede ser una oportunidad de conexión con sus hijos de una manera diferente, ¿no? De construir puentes y para muchos papás también ha sido una oportunidad de sanar su apego, ¿no? Papás que quizás antes no tenían la oportunidad de estar tanto tiempo con sus niños y conocerlos de maneras diferentes. Entonces, una de las preguntas que yo le hago a los papás cuando quieren las herramientas, bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué hago cuando pasa esto? ¿Qué hago cuando pasa con lo otro? Primera pregunta, ¿cómo manejas tú tus emociones? ¿Cómo tú estás llevando el confinamiento? ¿Cuál es tu manera de abordar cuando hay frustración, tristeza, confusión, ¿no? Porque como todos sabemos, hay una parte de modelamiento y modelaje que pasa cuando estamos todos en casa. Entonces sería la primera pregunta que les haría a las personas que están pensando en cómo abordar estas situaciones con sus hijos. 3 palabras clave: flexibilidad, que creo que alguien la mencionó por allí, súper importante con el día a día. Cuando queremos balancear entre lo que el niño tiene que hacer y la vida emocional, es muy importante que seamos flexibles en entender dónde están ellos, en poder tener la capacidad de la empatía y ayudarlos a validar cuál es la experiencia que ellos están teniendo desde un punto de vista emocional. Entonces, yendo a esa parte, los niños pueden internalizar o externalizar sus emociones. Cuando llamamos internalizar, podemos pensar cuando se deprimen, cuando vemos que están un poquito más aislados, que quizás no están haciendo las mismas actividades que tenían antes. Y esas son cosas que tenemos que tener en cuenta y buscar validarlas de alguna manera. Cuando decimos validar, ponerle nombre a la emoción y decirle al niño: veo que estás triste, ¿qué te está pasando? Dar oportunidad de que ellos mismos articulen, si es posible, la experiencia que están teniendo. Eso también lo pueden hacer a través de dibujos y cualquier manera que no tenga que ser solamente la verbal. También tenemos niños que suelen externalizar sus emociones, y aquí pueden ser más las situaciones donde tienen lo que llaman no sé si esta es la palabra que utilizamos en español, pero como las rabietas, aquí le dicen tantrum. Cuando de repente sentimos que pierden el control, están lanzando cosas, agarran objetos. Entonces, en ese sentido, hablamos un poco más de cómo contener, qué acciones podemos hacer los adultos para ayudar a los niños a contener esas situaciones de emociones extremas. Una de las cosas que siempre hablamos con los papás es tener una persona asignada a la casa, la que quizás en el momento tiene está más zen, por decirlo así, para asumir esa situación. A veces pensamos que si todos venimos corriendo a ayudarlo, podemos ayudar, pero más bien sobreestimulamos la situación y hace que escale un poquito más. Entonces, bueno, poder identificar entre esas dos, está externalizando e internalizando, y cuál es nuestro próximo paso. La otra diferenciación que tratamos de hacer es cuando el niño está listo para distraerse, quizás está frustrado porque hay algo que quería hacer que no podía hacer. Un caso muy repetido con los adolescentes que yo trabajo es el querer salir de la casa, cuando no se podía salir. Esas frustraciones inmensas que pasaban, bueno, como papá, ¿qué le puedo ofrecer? Espacio y que se contenga, o distracción, vamos a hacer alguna otra actividad. Y ahí yo creo que el uso de las reglas puede ayudar mucho. Del 1 al 5, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy yo como papá y dónde está él? Y eso nos puede ayudar. Bueno, si es un 5, sé que tengo que ofrecer más contenimiento o buscar ayuda porque está ya como en la zona roja. Si es un 1, quizás son comportamientos que puedo ignorar, ¿no? Y también entender que no vamos a poder solucionar absolutamente todas las situaciones que pueden venir. El gran tip que diría yo, en palabritas, sería identificar las emociones, dar espacio a los niños para que lo puedan procesar
y inclusive pensar cómo lo podemos incorporar en nuestra rutina. Hubo algo muy bonito que estamos haciendo con algunas familias, si por lo menos ustedes, no sé, hacen el almuerzo juntos o la cena juntos, la merienda, crear espacios, decir, bueno, antes de empezar a comer vamos a hacer el termómetro del día y cada quien tiene que decir dónde está el día de hoy, dónde está su temperatura emocional el día de hoy. La otra es hablarlo con el tiempo, cómo está el tiempo el día de hoy, está lluvioso, según tus emociones está lluvioso, está con sol, viene una tormenta, y crear esos espacios donde todos podemos como conectarnos, porque al final los padres también están pasando por la misma situación. Yo siento que lo más importante es entender que para los niños hubo un momento en que el mundo y la situación se hizo insegura, ¿ok? Donde ya ellos no estaban resguardados. Por eso ese nivel de demanda de querer estar más con mamá, de querer estar más con papá, de querer estar más apegado. Entonces es importante, algo que mencionaba Lenis, que tiene que ver con la validez, no solo con la validez en la emoción que él está viviendo y en lo que él está sintiendo, sino en la validez de como adulto, de como mamá o de como papá, yo también la estoy experimentando, de qué manera estoy yo gestionando, porque algo que es fundamental para la autorregulación emocional del niño es que él pueda observar cómo papá, cómo mamá o cómo el referente afectivo que tiene más cercano o el cuidador que tenga más cercano gestiona o regula esa emoción, cómo nosotros lo vamos manejando, por qué se presenta esta reactividad y no desde como adultos tomarlo personal, porque en nosotros también se generó un estrés, se generó un cambio de rutinas. La profesora Marisabel hablaba de algo muy interesante que tiene que ver con un duelo. Nosotros vivimos un duelo, todos, desde cómo llevábamos una dinámica de vida y cómo cambió, ahora cómo incorporarla. Entonces, cuando empezamos a ser un poco más compasivo, y la palabra compasivo desde la aceptación de lo que yo estoy desde lo que yo estoy viviendo y desde lo que yo estoy sintiendo, puedo ponerme en el lugar de ese niño, puedo acompañarlo. Yo creo que es fundamental, tanto padres como docentes puedan hacer ese acompañamiento realmente de validez. Y Lenis mencionaba algo que me gusta mucho, que tiene que ver con el apego. El apego afectivo es fundamental, pero es fundamental y se da realmente cuando yo adulto estoy disponible emocionalmente para ese niño. Si yo no he podido gestionar en mí cómo está sucediendo todo, difícilmente yo vaya a poder ser un referente o un modelo para ese niño. Me gusta también otra de las recomendaciones, sobre todo en el caso de los chicos con alguna necesidad especial, tiene que ver con el cambiar el foco, sobre todo en el caso de autismo, cuando suelen estar muy temerosos o muy repetitivos con el hecho de las conductas para mantener el higiene, por ejemplo, o repetir constantemente que tengan temor sobre algo. Es cambiar el foco a una actividad que sea mucho más amena, escoger un horario en el día para que puedan conversar sobre esta situación y utilizar los otros espacios para poder tener actividades que sean mucho más compensatorias emocionalmente. Algo que es interesante es que podamos utilizar recursos como cuentos y como juegos que nos van a permitir o le van a permitir al niño proyectarse en esta situación y saber manejarlas. Hay muchísimos cuentos que te permiten conectarte con lo que él está sintiendo. Otra de las recomendaciones tiene que ver con crear un espacio, un rincón, un lugar que te invite a la calma, en ese espacio donde él pueda estar tranquilo, donde estén sus objetos, que se sienta cómodo, objetos que lo lleven a ese momento de paz, que no sea un lugar a lo mejor como, bueno, ahí te vas a quedar, sino en el momento como para que él pueda recargar toda esa emoción y todas esas cosas que él está viviendo. Eso es fundamental en ese paso. Y por último, ser nosotros realmente esa compañía. Hay algo que es interesante que tiene que ver con las rutinas y tenemos que acompañar en la transición de rutinas. Cuando estaban en el colegio había una rutina. Cuando ocurrió la coyuntura de la cuarentena, esa rutina cambió y posteriormente, ahora que unos colegios, en el caso de España,
que acá los chicos están incorporándose nuevamente a los colegios, esa rutina también está cambiando. Entonces hay que tener como ese orden y esa estructura donde hábitos de sueño, hábitos de alimentación y hábitos de higiene sean los que predominen y se mantengan. Por supuesto, como decían mis compañeros, creo que era Lenix, tiene que ver con un tema de flexibilidad y de respetar los ritmos y los tiempos de los chicos. Una de las preguntas, no, de los comentarios que hacían en el chat, tenía que ver con que habían cosas positivas que se habían logrado, y ahí rescato lo que decía Fabiola. Este tiempo de cuarentena no solo nos dejó cosas negativas, también nos dejó cosas positivas. Hay papás que rescataron ese espacio de conexión y de compartir con los hijos, que se sentaron a ver cuáles eran las tareas, cuáles eran las dificultades, cuáles eran las necesidades, se sentaron a escuchar de qué manera el terapeuta en este caso o el especialista te estaba dando las orientaciones para tú aplicarlas en casa. Eso muchas veces no se ve, a veces solo el trabajo del niño. Entonces es un trabajo conjunto y en empatía. Y para finalizar, había una persona que preguntó acerca de unas aplicaciones o unas apps que se podían utilizar con los chicos con necesidades educativas especiales. Entonces mi recomendación es una que se llama Scout, que trabaja con los chicos con síndrome de Down, son una especie de pictogramas. La otra es Ava Planet. En Ava Planet pueden trabajar los chicos con autismo y podemos no solamente trabajar la parte de lectura y escritura, sino también ciertos procesos emocionales. Y la otra es Happy Gift, ahí me perdonan el inglés. Y esta no solamente trabaja el autismo, sino también trabaja TDAH. Entonces es fundamental, mi recomendación general, es fundamental que como familia nos encontremos en ese, digamos, en esa validación emocional y sepamos cómo conectarnos a nivel emocional para ser los grandes, digamos, como ejemplo y los grandes referentes de ese proceso para nuestros niños. Ahí es donde está la clave. Este trabajo, insisto mucho, lo resalté al comienzo, va a depender mucho de las características específicas, particulares de cada educando, de su grado de compromiso, de su potencialidad y de su entorno. Nosotros, los papás, o sea, y debemos contar con el apoyo de especialistas, porque todos los educandos que tienen su necesidad educativa, que tienen una condición especial, siempre hay un equipo atrás. Entonces, ese equipo tiene que ayudar, hay que crear redes de apoyo. Ahora bien, si bien es cierto que hemos trabajado todo lo que son las emociones, es evidente que hay un compromiso, hay una alteración en el manejo de estas. En estos momentos, la familia cumple un rol muy importante para la gestión emocional de estos niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. En estos momentos, este es uno de sus principales retos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estos niños, ¿no? Con necesidades educativas especiales? Como ya lo dijeron, lo dijo Lenny, lo dijo también Daniela, utilizar el juego no solamente como un espacio recreativo, porque yo estoy trabajando emociones. Y bueno, el juego puede ayudarlos a gestionar sus emociones. Ahí podemos escucharlos, nosotros como padres, a reconocer esas emociones, aceptar esas emociones que están presentando nuestros hijos en ese momento. Hay que ser tolerantes. Y lo otro también es ayudarlos en ese proceso de gestionar emociones, ayudarlos a que ellos las identifiquen, a que ellos las reconozcan, las acepten y sean capaces de expresarlas y de controlarlas. Ellos tienen el derecho de sentir y expresar sus emociones. Nuestro trabajo en este caso sería canalizar un poco más esas emociones. Hay que darle su espacio, entrada a ese torbellino de emociones que vienen experimentando y que con frecuencia, sin entender el porqué, hay que respetarlas. Entonces las actividades creativas permiten que los muchachos exploren muchas formas de expresarse y muchas veces en ese proceso descubrimos talentos, habilidades y fortalecemos también su autoestima. ¿Cuáles son estas actividades? El dibujo, el bailar, el cantar, etc. También, ante esta necesidad de contacto, porque la parte social se está viendo también afectada, tratar de mantener contacto con la familia y amigos, disponer
de ser posible, de espacios de apoyo y acompañamiento emocional en estos momentos de confinamiento. Eso es necesario. Claro, siempre todo dentro de las medidas de seguridad en beneficio de los muchachos. Otra cosa, buscar el tiempo para hablar, sobre todo con los más grandecitos, transmitir seguridad, protección, confianza, conversar con ellos, conversar con el que en aquellas cosas que me generan miedo, escucharlos activamente, ser congruentes entre lo que pasa y lo que estamos expresando, y tratar de sacar todas esas herramientas terapéuticas que de alguna manera como papás ya lo tenemos. Sí, existe un equipo o un equipo detrás pues, de esta atención. También es importante destacar que estamos en un momento que vamos a iniciar nuevamente un confinamiento de 3 meses más. Por ahora, los niños no van a poder asistir a clases y nuestros niños y jóvenes necesitan recibir la información de manera clara, franca y honesta acerca de los próximos cambios que van a suceder tanto a nivel escolar como a nivel familiar. A explicarles, ya no estamos en un proceso, en un periodo vacacional y nos vamos a iniciar nuevamente. Otras recomendaciones de las cuales ustedes han hablado mucho, bueno, aparte de todo que hay que trabajar esa parte emocional, no la podemos descuidar, insisto mucho, el aspecto emocional es el motor de todos los demás aspectos. Entonces, bueno, empezar, cuando empecemos en clase, tener un horario otra vez estructurado, una rutina de trabajo, valorizar todas aquellas actividades que se realizan diariamente, que eso va a fortalecer también la autoestima. En los hábitos por ejemplo, de las rutinas de cuidado personal, hay que continuar con las habilidades, desarrollar las habilidades de organización también. Hay que evitar hacer pues de esta pandemia, de esta cuarentena, un encarcelamiento. Nuestros muchachos se sienten aburridos, fastidiados, no saben qué hacer. Entonces hay que ayudarlos a través del cuento, como lo acaban de expresar, a través de videos, preguntarles a ellos qué quieren hacer, desarrollar nuevas maneras de mejorar las habilidades sociales, como por ejemplo a través de videollamadas, en fin, todas esas actividades. Pero hay algo que yo quiero tocar que es en relación a nuestros maestros. Nuestros maestros van a empezar ahora, iniciando las clases, ese contacto directo con los muchachos a través de online, por supuesto, pero ellos ahorita en este momento tienen que manejar la parte emocional de nuestros muchachos. Ellos tienen que conectarse con ellos. Ellos tienen que, además de saber cuál es la dinámica en el diagnóstico inicial de cómo están ellos a nivel emocional para poder abordarlo. Entonces es necesario este tipo de trabajo con los maestros también. Es un momento de estar emocionalmente con el otro y sobre todo si se trata de nuestros hijos. El mejor legado de un padre es estar con ellos, es un estar de calidad. Y en estos momentos es lo que tenemos y es lo que tenemos que aprovechar. Yo creo que, bueno, en líneas generales, estos son algunas de las recomendaciones. Están solicitando de repente más estrategias para trabajar ese aspecto emocional y creo, profesor Bolívar, que eso se podría hacer un próximo trabajo.